De la Comisión de Inclusión Social, proyecto de ley 3.915. Se propone modificar el artículo 20 de la Ley 29.773, Ley General de la Persona con Discapacidad, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Inclusión Social del periodo anual de sesiones 2014-2015 recaído en los proyectos de ley 3915, por el que se propone modificar el artículo 20 de la Ley 29.773, Ley General de las Personas con Discapacidad, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. Tiene la palabra el congresista Eduardo Nayab Kini, presidente de la Comisión de Inclusión Social, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Me pide una interrupción el congresista Lescano. Interrupción concedida para el congresista Johnny Lescano. Señora presidenta, sin perjuicio de ver este tema el día de hoy aquí en el Congreso, le pediría que se pueda poner a votación en el siguiente tema la insistencia para el pago de la CTS para los trabajadores del sector público. Los colegas se van retirando, necesitamos 66 votos y creo que es una necesidad atender a este sector público. Hoy día hemos aprobado hasta exoneraciones tributarias para los empresarios. Está bien, esa es la decisión del Pleno, pero los trabajadores también necesitan la atención de su Parlamento, señora presidenta. Yo le pido que en el próximo tema sea la CTS para los trabajadores públicos. Gracias, congresista. Gracias, congresista Johnny Lescano. Ese tema está en la agenda y esperamos verlo el día de hoy. Congresista Eduardo Nayab. Señora presidenta, me pide una segunda interrupción el congresista Justiniano Apaza. Congresista Justiniano Apaza. Gracias, señora presidenta. Plenamente solidario con las palabras del Lescano. Yo creo de que esto de la CTS es una cara aspiración y deseo no solamente de los trabajadores, sino también de varios congresistas que estamos aquí, porque esto ya lo hemos sostenido hace tiempo y nos han ido postergando en la Junta de Portavoces, también se sostuvo. De repente ha habido prioridad porque generalmente damos prioridad a los que más tienen, en este caso han salido perdiendo el día de hoy algunas exoneraciones para los empresarios y las grandes transnacionales. Es oportuno, creo, señora presidenta y colegas, que toquemos también algo de la sensibilidad hacia los trabajadores. Es una aspiración que están esperando hace tiempo y como tal estamos en la obligación moral de satisfacer esta inquietud porque los representamos, nos han dado la confianza para que legislemos en nombre de ellos. Sin embargo, estamos dándole la espalda. Pero es el momento de reflexionar, señora presidenta, y ojalá que después de este tema se toque el problema del pago de la CTS para los trabajadores estatales. Gracias. Gracias, congresista Justiniano Apaza. Es la predisposición de la mesa abordar estos temas que ya están contemplados en la agenda. Continúe, congresista Eduardo Nayab. Gracias, señora presidenta. Colegas congresistas, tengo la oportunidad de sustentar el dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad recaído en el proyecto de ley 3915/2014 CR, que propone el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa, el cual fue aprobado por unanimidad en la 10ª sesión ordinaria realizada el 8 de abril de 2015. En el presente periodo anual de sesiones 2015-2016, bajo mi presidencia, consideramos importante la aprobación de la presente iniciativa legislativa que permite crear una situación especial a favor de una minoría habitualmente excluida. Es importante tener en cuenta que en lo relacionado a la discapacidad han existido una serie de modelos que fueron los modelos siguientes. 1. De prescindencia, mediante el cual las personas con discapacidad se consideraban innecesarias. 2. Rehabilitador, mediante el cual las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. 3. Social, actualmente vigente, mediante el cual se considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad o que al menos la contribución será en la misma medida en que el resto de las personas sin discapacidad.
Asimismo, señora presidenta, según los defensores del modelo social, no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Por otro lado, si consideramos las barreras actualmente existentes en nuestra sociedad, los costos para satisfacer sus necesidades a los que se ven expuestas las personas con disminución en sus facultades físicas o mentales, con un alto grado de menoscabo a la falta de accesos, a la discriminación, a la dificultad para conseguir un trabajo de acuerdo a su nivel de preparación, nos encontramos frente a los factores contextuales que agravan la situación de estas personas. Por ello, señora presidenta, es necesario que el Estado atienda de manera especial esta situación para que estos factores contextuales no sean tan graves. Debo mencionar, señora presidenta, que siempre es posible que se cuestionen iniciativas de este tipo, por considerarse que dicha iniciativa vulnera la Constitución en relación al derecho de igualdad, al rol económico del Estado, al pluralismo económico y a la libre competencia. Frente a estos argumentos, debo señalar que el Tribunal Constitucional ya ha tenido la oportunidad de evaluar un caso análogo en la sentencia recaída en el expediente 034-2004 PI del Tribunal Constitucional, que resolvió declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad a la Ley 26.271, ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros y por extensión a las demás normas que tengan vinculación. La decisión del Tribunal Constitucional, señora presidenta, tuvo como uno de sus fundamentos que el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares, a fin de garantizar bienes constitucionales que pueden ponerse en riesgo por las imperfecciones del mercado y respecto de los cuales existe un mandato constitucional directo de proporción en tanto actividad y o protección del grupo menos favorecido. Señora presidenta y señores congresistas, les invoco a que aprobemos el presente dictamen del proyecto de ley 3915-2014 CR, que beneficiará a 362.342 personas con discapacidad grave o muy grave, de acuerdo a la encuesta nacional especializada de discapacidad ENEDIS 2012. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Eduardo Nayab. Concluida su sustentación, se da inicio al debate y como el presente predictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Giancarlo Baquelli. Gracias, presidenta. Presidenta, ante todo, me gustaría que me permita exhibir a la representación nacional. El siguiente video es muy cortito, simplemente es una ligera ilustración del tema, presidenta. Se autoriza el uso de los equipos correspondientes. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras.
Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración. Pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Congresista Baquelli, tiene la palabra. Señora Presidenta, basta ya de discriminación. Como autor de esta norma, solicito a la representación nacional ponerse de pie en favor de este sector vulnerable de la población, quizás el más vulnerable, como es la discapacidad severa. Es momento de legitimar y de respetar un derecho legítimamente ganado y que no se diga que esta norma es inconstitucional, pues el Tribunal Constitucional en el año 2004, a través de una sentencia, señaló cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad para que este beneficio alcanzara a los policías, a los bomberos, también por supuesto a los universitarios y escolares con el medio pasaje. El Tribunal Constitucional señaló en el 2004
que pondera dos derechos constitucionales. El derecho al libre mercado, sí, pero sobre todo el derecho que se basa en la dignidad humana, el derecho a la solidaridad. Recordemos además, señora Presidenta, que ningún derecho constitucional es absoluto. Por ende, le pido a la representación nacional nos respalde con su voto y le dé una muestra de solidaridad y de fe al colectivo con discapacidad. Muchas gracias. Continúe, congresista. Gracias, congresista Giancarlo Baquelli. Tiene si no hay ningún orador más, congresista Manuel Merino. Presidenta, sin lugar a dudas, yo estoy seguro que ningún parlamentario se oponería a este proyecto de ley, que es un tema, digamos, de equidad, de igualdad, de oportunidades. Pero creo que también es momento de que hagamos algunas reflexiones importantes. Yo soy autor de la Ley de Personas con Discapacidad y ni el Parlamento Nacional, que es una institución, en este caso, la que hace las leyes, está cumpliendo con la cuota de trabajo para las personas con discapacidad, que le corresponde el 5% y a las instituciones privadas el 3%. Esta norma es una norma importante, pero creo que tenemos que ser realistas. El gobierno de turno, que aparentemente debería estar identificado con las personas con discapacidad, ni siquiera ha podido nombrar al presidente de CONADIS o del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y hasta la fecha sigue asumiendo el viceministro de la Mujer, un cargo que debería estar a cargo de una persona discapacitada. Y en lo que corresponde a esta norma, yo solamente quiero referirme que creo que sería difícil cumplirla. No sé de qué manera se le podría agregar un articulado, porque el certificado de discapacidad severa, que el gobierno no ha podido establecerlo ni siquiera en Tumbes, que hizo el plan piloto, ni tampoco en otra región más que no recuerdo en este momento, o en Cabelica creo que es. No sé cómo podría lograrse que las personas con discapacidad severa, bajo qué evaluación, con qué carnet, no lo sé, puedan, con el carnet con nadie no dice discapacidad severa, da carnet por discapacidad, a personas con discapacidad, pero discapacidad severa es un agregado adicional que no es igual que discapacidad. Entonces yo, no sé, me preocupa el tema y lo que es más, el marco, digamos, de la adecuación del reglamento. Continúe, congresista. En este caso, creo que debería agregarse el Ministerio de Salud, porque es justamente la discapacidad severa que hace el Instituto de Rehabilitación quien hace la evaluación de la discapacidad severa. Sin embargo, aquí se está dejando que sea el Ministerio de la Mujer. Yo le pediría que se agregue en este caso el Ministerio de Salud también, en lo que corresponde a poder hacer la adecuación del reglamento, que se incorpore el Ministerio de Salud para poder hacer que esta norma no sea un saludo a la bandera, sino que realmente se cumpla. Pues yo creo que hay que hacer que las leyes se cumplan, y si el Parlamento no cumple con la cuota de personas con discapacidad y estamos sacando leyes que van a abundar mayor posibilidades y esperanza, y no posiblemente ser cumplidas, porque no tendríamos el reglamento de la norma. Me pido interrupción, el congresista, si me lo permite. Congresista Wilder Ruiz, tiene la interrupción. Gracias, congresista, gracias, presidenta. Presidenta, si bien es cierto, este proyecto de ley busca modificar un artículo, el artículo 20 de la Ley General de Personas con Discapacidad, señora presidenta, yo he tenido la oportunidad de presidir esta comisión. Esta comisión ha dejado 9 proyectos aprobados por unanimidad. 9 proyectos aprobados por unanimidad, señora presidenta. Esta es una de ellas. Hay que ver el tema del SINAFO, el tema de la persona con discapacidad severa, accesibilidad, oportunidad. Todo eso lo hemos discutido a lo largo
del año que me ha tocado presidir esa comisión. Y yo la verdad que no conocía a las personas con discapacidad, porque nuestra sociedad, señora Presidenta, es muy rara, señora Presidenta, es muy rara. Si usted concede la segunda interrupción, tiene la segunda interrupción, congresista Wilder Ruiz. Es muy rara, señora Presidenta, ¿y sabe por qué, señora Presidenta? Porque somos insensibles. Somos insensibles a esta gente. No sabemos, el Estado peruano, señora Presidenta, no sabe cuántas personas con discapacidad tiene el Perú. Alguno dice 380.000, otro dice 400.000. Hay instituciones internacionales, señora Presidenta, que dice que dentro de una sociedad el 10% son personas con discapacidad. Si el Perú tiene 30 millones, eso quiere decir que más de 3 millones de peruanos son personas con discapacidad. Por lo tanto, yo le pediría, señora Presidenta, que se pueda debatir todos estos proyectos para llegar a encontrar la verdad y solucionar esa realidad que vive la persona con discapacidad. Muchas gracias. Congresista Merino, continúe. Sí, termino, Presidenta, en lo que corresponde al artículo 20, que es accesibilidad en el transporte público terrestre. Es un tema que engloba problemas mucho mayores, que cuando debatimos la ley primogénita, justamente las objeciones que hubieron era porque el país todavía no era un país desarrollado y que no reunía las condiciones como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Europa, que ahí realmente sí hay accesibilidad a las personas con discapacidad por la propia obligación que tiene, en este caso, la Dirección de Transporte de adecuarse, o en este caso, los colectivos, o llámese el transporte público. En ese sentido, Presidenta, yo solamente pedirle que se agregue en lo que corresponde a la adecuación del reglamento, o en este caso, en el marco presupuestario dispuesto en la presente ley, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer, pedirle que se agregue la participación del Ministerio de Salud, que no está incluido, que son quien hace la evaluación de cuál es la discapacidad severa. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Merino Lama. Tiene la palabra la congresista Cecilia Tait. Gracias, presidente. Presidenta, tengo una preocupación. Si el carné que emite la CONADIS, como ha dicho el congresista Merino, tiene tanta dificultad para expedirlo porque no cuenta con los recursos, ¿cómo van a aceptar a las personas con discapacidad cuando suban un bus? Se tendría que poner o el certificado que diga exactamente que sirve para subir al bus, porque si no, de nada va a valer la persona que quiere transportarse sin contar con una acreditación o un simple boleto que tenga que le permitan subir. Segundo, no sé si yo soy la única que ha recibido el texto, pero tengo una preocupación. Acá dice dictamen recaído en el proyecto de ley 27993. Pero miren acá qué es lo que significa 27993. No forma parte del ordenamiento jurídico vigente. Quisiera que el presidente lo revise. Y en el texto sustitutorio, el que vamos a aprobar, después de haber leído, dice el 29773. ¿Y cuál es el 29773? Ley que modifica el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante decreto. Entonces, acá hay algo que no está funcionando. ¿Y cuál sería realmente la Ley General de la Persona con Discapacidad? La 29973. Entonces yo no sé qué ha pasado, si podrían verificarlo, Presidenta, porque estaríamos aprobando cualquier otra cosa y estaríamos realmente discriminando a las personas que necesitan tener acceso al transporte público y no pagarlo. Gracias. Gracias, congresista Cecilia Tait, por las observaciones y esperamos que el presidente de la comisión esté tomando nota. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Señora Presidenta, yo quisiera en esta oportunidad, en vista que estamos haciendo un debate muy rápido acerca de esta ley que establece este beneficio a favor de las personas con discapacidad,
rendir mi homenaje personal a aquellas personas que tuvieron en su existencia una tremenda y severa discapacidad. Y es bueno recordarlo. El señor Franklin Delano Roosevelt tuvo un ataque de poliomielitis el año 21, cuando tenía más de 40 años, quizás cerca de 50, del que nunca pudo recuperarse, sino muy parcialmente, y el año 28 fue elegido gobernador del estado de Nueva York, ejerció esa gobernación del año 29 al 33, y el año 32 fue elegido presidente de los Estados Unidos, y volvió a ser reelegido los años 36, 40 y 44, y murió en abril del año 45. La discapacidad, la poliomielitis en su caso, no le impidió ser el principal líder de las potencias libres que combatieron a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un caso político. El señor Stephen Hawking, en el caso científico, un matemático británico que vive, autor de la historia del tiempo y sobre todo autor de la teoría llamada del Big Bang, o sea, de una de las teorías que más se les considera más aceptables con relación a la creación y la expansión del universo. Es un hombre que adquirió una severísima enfermedad que lo afectó, vive todavía, pero vive en situación de discapacidad. Sin embargo, se casó, no sé si llegó a tener hijos. Y así podríamos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, el señor William Prescott adquirió ceguera y siendo ciego escribió entre otros libros La conquista del Perú. Continúe, congresista. Y siendo ciego, en su libro, que es una de las obras clásicas de historia, no solo de la conquista del Perú, sino de México y de la historia de los reyes católicos, pude leer una de las descripciones más extraordinarias del paisaje peruano, país en el que nunca estuvo y que sin embargo describió por haber escuchado este paisaje de cronistas españoles. Y en el Perú tenemos el caso de una discapacidad severa. Me parece que la ceguera es una discapacidad severa del gran literato, ex vicepresidente de la República, ex presidente del Senado, diputado, senador, ex rector de la Universidad de San Marcos, Luis Alberto Sánchez. O sea que es claro que las personas con discapacidad severa pueden surgir en la vida y ocupar las primeras posiciones. No se diga de Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, que siendo manco escribió Don Quijote, quizás la obra cumbre de la literatura española. Pues bien, todos estos ejemplos son muy interesantes, pero yo quisiera hacer una... Para que concluya, congresista. Yo quisiera hacer simplemente una acotación, y es la siguiente. Se dice que hay 340.000 o algo así de personas con discapacidad severa en el Perú, a quienes se les brindaría esta justificada facilidad. ¿Se ha hecho alguna proyección, así sea imperfecta, del costo de esto? ¿Y quién lo asumiría? Y como aquí se dice, lo dispuesto por la presente ley se ejecuta con cargo del presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, simplemente quisiera hacer una pregunta. Si ese pasaje gratuito, en alguna forma, el costo es asumida por el Estado. No sé si alguno de los autores de esta ley o el presidente de la comisión que la sustenta podría, para beneficio de todos, darnos una respuesta a esas dos interrogantes importantes con relación a la aprobación de esta ley, que no tengo duda que será aprobada ahora. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Martín Belaúnde. Como último orador tenemos al congresista Jaime Delgado. Gracias. Me pide una interrupción el congresista Martín Rivas, presidenta. Interrupción concedida para el congresista Martín Rivas. Sí, gracias, presidenta. Gracias, congresista Delgado. Presidenta, este es un proyecto desde todo punto de vista bastante bueno, loable, podríamos decir, pero hay que entender también si efectivamente esto se va a cumplir.
aquí se habla de transporte urbano interurbano. Si hablamos de Lima-Callao, que hay un transporte urbano que es por vehículos de 5 pasajeros que van por toda la avenida Colonial, entonces estamos hablando de un transporte interurbano. Ahí podría generarse un problema. Necesariamente tiene que verse que hay un costo, y un costo que afecta a un sector de transportistas que en su mayoría o en su totalidad es un sector privado. Necesariamente ese costo debe y tiene que ser asumido por el Estado. Tal vez así y solo así podría cumplirse esta ley, porque hoy en día podemos observar todo y hemos observado que una persona con discapacidad... Concluyó la interrupción, congresista. Congresista Jaime Delgado. La segunda interrupción la solicita el congresista Giancarlo Baquelli. Para que pueda terminar, presidenta, luego. Interrupción concedida para el congresista Martín Rivas. Sí, gracias, congresista Delgado, gracias. En el sentido de que podemos ver y podemos observar que frente a una persona que está solicitando el servicio de transporte público que tiene una discapacidad severa, no lo recogen. Y hoy en día no lo recogen pagando pasaje. Y hoy en día damos un dispositivo normativo donde se establece una exoneración total, o sea, ¿se va a cumplir esta norma? Me parece que hay que ser bastante claros y bastante específicos, sobre todo en lo que se establece el costo. No solamente el transporte urbano, interurbano está constituido por buses, microbuses, combis, sino también está estos famosos interurbanos que son vehículos de 5 pasajeros. Entonces, esa afectación necesaria me parece que debe ser evaluada y ciertamente debe de establecerse el costo para que se establezca la posibilidad de un cumplimiento obligatorio, porque... Continúe, congresista Jaime Delgado. Gracias, presidenta. En primer lugar, manifestar mi profunda solidaridad con todas las personas con discapacidad. En segundo lugar, y es que yo no quiero ser aguafiesta, pero sí me preocupa, y de hecho anticipo que voy a votar a favor como un acto y un gesto de solidaridad. Pero sí me preocupa lo que acaba de mencionar el congresista Martín Rivas en el siguiente sentido. Actualmente el transporte público, por la naturaleza que tenemos del transporte público, que es absolutamente desorganizado, son multiplicidad de empresas, de dueños, de caos total el que tenemos, salvo el sistema metropolitano, que es, digamos, un sistema integrado, pero que solamente está cubriendo el 10% de la demanda, entiendo, en Lima. Ya tenemos problemas en el sentido de que los choferes ni siquiera recogen a las personas con discapacidad. Y ellos se han manifestado permanentemente, las personas con discapacidad, quejándose por este hecho. Han habido reportajes de televisión incluso respecto de esta negativa. Los choferes no recogen ni siquiera a los escolares. Los escolares tienen serios problemas y los universitarios también, porque como pagan el medio pasaje, los choferes se siguen de frente. El segundo problema es la preparación de los vehículos. Una persona con discapacidad en algunas circunstancias puede usar silla de ruedas. Y esa es la razón por la cual muchas unidades de transporte no paran y no los recogen, porque obviamente van a tardar más y es un poco más difícil, no tienen plataformas de elevación para que puedan ingresar fácilmente. Y ese es un problema, porque realmente eso es privar de accesibilidad a la gente con discapacidad y tendríamos que normar de manera obligatoria para que todo el transporte Continúe, congresista. Para que todo el transporte público tenga las condiciones necesarias para la gente con discapacidad. Entonces, si ahora existen esas dificultades y vamos a decirle al transportista, los discapacitados no van a pagar pasaje, ¿estamos realmente haciéndole un favor?
o es que más bien vamos a agravar la situación? Repito, yo voto a favor por un acto de solidaridad, pero reflexionemos sobre la necesidad de tal vez complementar algunas otras normas que nos aseguren la plena vigencia y respeto de este derecho. Siempre se ha cuestionado en el tema del medio pasaje. ¿Saben cuánto tiempo tiene de vigencia el medio pasaje? Por lo menos 20 años la ley. Yo personalmente he presentado denuncias formales en acompañamiento a los universitarios para que se haga respetar el medio pasaje. Ellos se han manifestado, han denunciado, etcétera, etcétera. Y hay una dificultad porque el transportista no termina de entender por qué tiene que cobrar un medio pasaje a un universitario. Culmine, congresista. Yo encuentro una justificación, porque aquí estamos hablando de un subsidio cruzado. O sea, el transportista es libre de cobrar la tarifa que quiera, pero si el Estado le está diciendo a los escolares me vas a cobrar medio pasaje y a los discapacitados no les vas a cobrar, entonces tú tienes que hacer una estructura de costos donde el que está pagando pasaje entero subsidia a los otros. O sea, ahí hay una lógica, digamos, que debería funcionar, aunque los transportistas no la entiendan. Incluso han acudido al Tribunal Constitucional los transportistas y la han perdido. O sea, por ese lado, digamos, existe justificación. El tema está en que va más allá de la parte declarativa. ¿Cómo nos aseguramos que en este momento los transportistas estén recogiendo y brindando servicio a las personas con discapacidad? ¿Y cómo podría ayudar a esto el hecho que digamos, y encima no van a pagar pasaje? Ayúdeme a resolver este problema repitiendo, voto a favor, pero tengamos en cuenta esta dificultad. Muchas gracias. Gracias, congresista Jaime Delgado. Tiene por excepción la palabra el congresista Giancarlo Baquelli. Señora presidenta, con el cariño enorme que siento por cada uno de mis colegas, me asusta escuchar a alguno de ellos. Es decir, por el hecho de que el transporte público en el Perú sea un caos, que esté prácticamente a punto de ser declarado en emergencia y que esté en un estado calamitoso, no vamos a respetar un derecho. Es decir, lo que me están tratando de decir algunos colegas es, hermano, como el transporte público es un caos, no hay que aprobar esta ley porque se va a volver peor. Señores, esto adecúa la legislación peruana a la Convención de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad. Aquí no estamos inventando la pólvora. Esto ya se da en otros países. Y puntualmente al colega Belaunde, como autor de la norma le digo, por eso explicábamos hace un rato que utilizamos el criterio. Culmine, congresista. Utilizamos el criterio de ponderación del Tribunal Constitucional para entender de que esto no va a tener mayor impacto económico en los transportistas porque el universo de personas beneficiarias es un universo menor, no es toda la discapacidad, es solamente la discapacidad severa, es decir, los más vulnerables, entre los vulnerables, 362.000 peruanos y peruanas van a gozar de este beneficio. Por Dios, hace falta una reforma en el transporte público. Hace 50 años que sabemos que eso se tiene que dar. Pero no por eso le vamos a quitar un legítimo derecho a un sector de la población. Porque si pensamos así, hasta el día de hoy no hubiéramos aprobado ningún beneficio para la discapacidad porque el Perú estaba totalmente de espalda a la discapacidad hace 10 años. Pero gracias a las normas, y a que ciertas normas sí se vienen cumpliendo, es que está cambiando la visión. Pero si yo le respondía a la Convención de Naciones Unidas lo que ha dicho el congresista Rivas, la Convención me hubiera dicho, ¿sabe qué? Para que concluya, congresista. Sí, no puede ser posible que tengamos una visión tan obtusa de un tema tan simple. Esto es un derecho que se tiene que cumplir y habrá que sancionar, pues.
a los transportistas que no lo cumplan. Muchas gracias, presidente. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidenta, realmente saludo la iniciativa del congresista Ángel, que ha venido manifestando el proyecto, que es muy importante para las personas vulnerables, en este caso para las personas con discapacidad severa. Lo que no logro entender, presidenta, es que algunos congresistas dicen, bueno, voy a votar, o sea, para simplemente me vean que estoy a favor, estoy de acuerdo con esa votación. Los votos tienen que ser por convicción, presidenta. Entonces, si hay convicción que debemos apoyar a las personas discapacitadas, tenemos que hacerlo, presidenta. No podemos nosotros pretender justificar con argumentos como el transportista no le quiere recoger a los universitarios ni a estas personas, entonces no debemos de legislar. Entonces hay que premiarlos a ellos, no, presidenta. Más bien debemos de ser nosotros coherentes y todos los congresistas que representamos a la nación deberíamos sacar una ley que deben de ser sancionados aquellos transportistas que hacen una discriminación. Nosotros no podemos avalar los hechos, presidenta, de que ellos, los transportistas, pueden ser dueños de los automóviles, de transporte, de los buses, de todo, presidenta, pero eso no les da derecho a discriminar a nadie. En ese sentido, presidenta, creo yo, debemos de apoyar este proyecto de ley por convicción y asimismo buscar la fórmula legal para sancionar a aquellos transportistas, aquellos empresarios dedicados a este rubro, presidenta, que pretendan desconocer la realidad del país, que pretendan desconocer, presidenta, que estas personas, al igual que todos nosotros, también tienen los mismos derechos, presidenta, porque nosotros debemos defenderlos a ellos. Entonces creo, me pide una interrupción el congresista Merino. Tiene la interrupción el congresista Merino Llama. Sí, presidente, nada más para pedirle al presidente de la comisión que agregue un articulado en el 20.4, agregar el 20.5, que claramente diga así: CONADIS tiene la obligación de expedir en el carnet el tipo de discapacidad. Con eso creo que estaría subsanando para saber qué tipo de discapacidad tendría. Y CONADIS asumiría su responsabilidad en saber identificar el tipo de discapacidad. El 20.5, CONADIS tiene la obligación de expedir en el carnet el tipo de discapacidad. Al presidente de la comisión para que pueda agregarlo. Congresista Karina Beteta, si lo considera, el congresista Jaime Delgado solicita la segunda interrupción. Interrupción concedida. Gracias, presidenta. Acá no se puede hablar de que uno no tiene convicción. Tengo tanta convicción que yo he denunciado el incumplimiento del medio pasaje y me he pasado procesos legales en defensa de los universitarios. Y lo que estoy planteando aquí más bien es hacer una ley que sea viable. Por ejemplo, planteo dos cosas, y a eso voy. Plantear, definamos claramente quién es la autoridad encargada de sancionar esto, porque hay un peloteo entre el Indecopi y las municipalidades y nadie sanciona. Definámoslos hoy. Definamos cuál es la sanción para el transportista que no recoge pasajeros. Pongámosles 10 UITs. O sea, hagamos efectivo. Por favor, no se trata de echar a la broma, mira, que un declarativo, pero en realidad no. Quiero que esto sea viable. Y aquí estamos precisamente para discutir y para hacer que una ley pueda hacerse efectiva. Planteo esas dos medidas específicas. Multas claras de 10 UITs, por decir, o hasta 10 UITs al que no recoge, y la definición clara quién es la autoridad competente, si es la Comisión de Defensa del Consumidor del Indecopi o las municipalidades provinciales. Continúe, congresista Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, consideramos que el presidente debe de recoger estos aportes y considero una vez más saludable el debate de este proyecto de ley, no solamente el debate, la aprobación y también la inclusión de sanciones con amonestación y también con multas a estos transportistas que puedan impedir que ellos también puedan hacer uso de estos servicios. Y los que hemos tenido y los que tenemos la oportunidad de vez en cuando, presidente, subir a los micros, vemos que ya incluso existen
lugares reservados para las personas con discapacidad. Entonces creo yo lo que nosotros no podemos venir acá a abogar por ellos cuando ya muy bien lo están haciendo en muchos de los casos. Algunos que tienen sensibilidad humana están recogiendo tanto a los universitarios como a las personas con discapacidad severa. En ese sentido, presidente, creo la representación nacional tiene que dar muestras de avances y realmente respaldar a estas personas que necesitan mucho de nosotros. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Nayab Quinín, presidente de la Comisión de Inclusión Social. Muchas gracias, señor presidente. Y agradezco a todos los señores congresistas que nos han dado las sugerencias. Muchas gracias a la congresista Cecilia Tait por ese detalle de fijarse en el error de escritura. La ley correcta es la 29973 y esto va a quedar corregido debidamente. Hemos heredado esto y no tuvimos el cuidado, yo reconozco, así es que lo vamos a corregir. Por otro lado, es cierto que en nuestro país nos falta todavía la cultura de la sensibilidad humana. Ciertamente, creo que no porque nos falta sensibilidad vamos a dejar que los errores continúen. Yo sueño con un Perú que pueda ser más sensible y más identificado con las personas con discapacidad. Así que comencemos a trabajar para que haya más compromiso en todas las personas de colaborar con esta población peruana. Y muy probablemente, señor presidente, en el reglamento que se tenga que elaborar, tendríamos que considerar puntos muy específicos que contemplen detalles de cómo poder asumir el ejercicio, la aplicabilidad de esta ley. En ese sentido, estamos tomando nota de todo lo que los congresistas nos han dicho. De hecho, en la historia de los tratamientos especiales con el pasaje, yo quiero hacerles mención de que el pasaje universitario fue creado mediante ley 134.006 del 8 de marzo de 1960. Tenemos una ley que tiene ya 55 años y cuando empezó a ser aplicada esta ley, habían las mismas preguntas y los mismos rechazos de ahora. ¿Quién va a asumir el pasaje universitario? Sin embargo, 55 años después se sigue aplicando esta ley. En el año 1972, señor presidente, por decreto supremo número 016 del año 72 TC, se dispuso mantener el pase libre para los miembros de las fuerzas policiales. También se preguntó quién asumiría el gasto y esa ley está vigente hasta el día de hoy. Yo espero que esta ley también, aún con todas las personas que puedan tener objeciones, esta ley pueda sensibilizar al pueblo peruano y que podamos aprobar esta ley. Así es que estoy recibiendo todas las recomendaciones que nos han dado los señores congresistas y con todo eso, señor presidente, yo quisiera que pasáramos al voto. Le pido una interrupción al congresista Zamudio para una aclaración. ¿Se la concede? Sí, por favor. Solamente, presidente, una aclaración, ¿no? Respecto al texto sustitutorio, el único error que es un error de redacción. Dice 29773 cuando debe ser 29973, porque en el resto del contexto del articulado está correctamente señalada la ley 29973. Y en segundo lugar, pedir una aclaración respecto a la disposición complementaria final, que dice el marco presupuestario. Lo dispuesto en la presente ley se ejecuta con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sobre este extremo, me gustaría que el presidente de la Comisión haga una aclaración al Pleno del Congreso. Congresista Nayab. Gracias, señor presidente. Estamos tomando nota de esto y con todas estas correcciones, señor presidente, yo quisiera que fuéramos al voto. Vamos a marcar asistencia para votar.
el dictamen sustitutorio con las correcciones señaladas por el presidente de la comisión. Bien, finalizado. Es el texto sustitutorio con la única corrección del número que se corrigió. Si no me corrige el presidente de la comisión. La única modificación es la del artículo 2. De lectura, por favor, relator, a la única corrección que se está dando. El artículo 2. De lectura todo el artículo 2. Texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Inclusión Social. En el título de la ley se corrige el número de la Ley General de Personas con Discapacidad. Dice 29773, debe decir 29973. Ley General de Personas con Discapacidad, ley que modifica el artículo 20 de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. Artículo 1, objeto de la ley. Disponer el pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano para las personas con discapacidad severa. Artículo 2, modificación del artículo 20 de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Modifíquese el artículo 20 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a fin de incorporar el artículo 20.4, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 20, accesibilidad en el transporte público terrestre. Puntos suspensivos, 20.4. Las personas con discapacidad severa inscritas en el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, tiene pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano. Disposiciones complementarias finales. Primera, marco presupuestario. Lo dispuesto en la presente ley se ejecuta con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Segunda, adecuación del reglamento. El Poder Ejecutivo adecúa el Decreto Supremo 002-2014 MI-MP, que aprueba el reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad en el plazo de 30 días hábiles de publicada la presente ley. Tercera, vigencia de la ley. La presente ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Cuarto, derogatoria. Déjese sin efecto y deróguese las disposiciones que se opongan a la presente ley. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas. Cerrar la asistencia. ¿Qué va a decir? Como ahorita llama inmediato. Llámalo de parte mía, le dices. 71 congresistas han marcado asistencia al voto. Con asistencia de 71 congresistas se procede ya a la votación del dictamen recaído en el proyecto de ley número 3915,
que propone modificar el artículo 20 de la Ley 27.993, Ley General de la Persona con Discapacidad, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. La propuesta de otorgar pase libre en el servicio de transporte urbano público terrestre e interurbano a las personas con discapacidad severa inscritas en el CONADIS resulta altruista, favorable y beneficiosa para una población tan vulnerable como la integrada por las personas con discapacidad severa. Sin embargo, para que se pueda emitir pronunciamiento positivo resulta importante absolver previamente los siguientes cuestionamientos. La propuesta deviene en inconstitucional, es lo que señala el análisis del dictamen recaído en el proyecto de ley, como señalamos, 3.915, que propone modificar el artículo 20 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, disponiendo así el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad. Once y 4 de la noche, continuamos aquí en la galería principal del hemiciclo del Palacio Legislativo, donde se viene registrando ya la votación del dictamen recaído en el proyecto de ley. Vamos a cerrar la votación. Bengolea. Cerrar la votación. Se cierra la votación. Votación cerrada. ...68 a favor, 0 en contra, 1 abstención, más Rimarachín, verde, Bengolea, verde, Gutiérrez, Josué, verde, 71 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado en primera votación. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Señor presidente, para agradecer a toda la representación nacional por este voto casi unánime, así es que solicito que vaya la exoneración a la segunda votación. Con la misma asistencia, la exoneración de la segunda votación. Con 71 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido aprobado en primera votación el dictamen recaído en el proyecto de ley número 3.915, que propone modificar el artículo 20 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. A pedido del presidente de la comisión, congresista Eduardo Nayab, se está votando la exoneración de la segunda votación. Vamos dando cuenta que se ha presentado por parte del congresista Galarreta una reconsideración de la votación del dictamen de los proyectos 3814 y 4450 que modifica y complementa el artículo 3 de la ley 28694 que regula el contenido de azufre en el combustible diésel, y el congresista Eguren ha presentado una reconsideración de la votación del dictamen recaído en los proyectos de ley 4756, 4580, 4589, 4866 y 4944, por el que se propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Por favor, marcar los votos. Faltan todavía varios congresistas que no han votado. Canches, Solórzano, Espadaro, Tapia. Cerrar la votación. Votaron a favor 69, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobada la exoneración de segunda vuelta
más Gran Neira, verde, Rimarachín, azul, verde. 71.